Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Ya, vamos a completar lo que quedaba de la clase de infecciones intraabdominales. Ya, entonces vamos a empezar hablando del absceso esplénico. Ya, el absceso esplénico. Bueno, eh, el vaso es un órgano muy vascularizado que forma parte del conjunto retículo endotelial del sistema inmunológico. Sabemos, ¿no? Los crenocitos van a ubicarse últimamente, ¿no? Después de los 120 días al vaso, ¿no? Entonces, esta forma de tejido retículo endotelial no, lo posee el vaso. Bueno, en cuanto a la esplenectomía, está relacionado con lo que produce un aumento de la sensibilidad a las infecciones por bacterias encapsuladas y parásitos intraeritrocitarios. Entonces, cuando vemos que hay un cuadro de trauma abdominal del lado eh, izquierdo, podemos llegar a hacer la exéresis del vaso. Entonces, a este procedimiento se llama esplenectomía. Entonces, los pacientes esplenectomizados van a tener sensibilidad incrementada a las infecciones. ¿Ya? Y trátese de infecciones por bacterias encapsuladas, ¿ya? Y parásitos intraeritrocitarios. Bueno, en general, los abscesos del vaso son el resultado de ¿qué? De bacteriemia. Entonces, a través de la sangre, ¿no? Las bacterias, desde un foco infeccioso primario, va a llegar a alterar el vaso. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de esto, de lo que vienen a ser las endocarditis bacterianas, que están muy de cerca relacionadas con el cuadro de abscesos del vaso. ¿Ya? Anomalías causadas por traumatismos, embolización o hemoglobinopatías. ¿Ya? Bueno, en ocasiones los abscesos esplénicos son resultado de la extensión de un foco contiguo de infección. Los abscesos esplénicos tienen una distribución bimodal con respecto a la edad, ¿ya? Con los puntos máximos en la tercera y sexta década de edad. Entonces, hablamos de pacientes mayores, ¿no? Que pueden llegar a tener este cuadro de abscesos esplénicos. Bueno, hablemos de la patogenia del absceso del vaso. Su origen es la infección bacteriémica, ¿no? A partir de distintas localizaciones que causan absceso esplénico. Entonces, clásicamente tenemos a la endocarditis infecciosa, que se ha identificado como la causa principal. Entre otras fuentes comunes, mencionamos a la infección del tracto urinario, las heridas quirúrgicas y el tracto gastrointestinal, la inmunodeficiencia, que se ha convertido en el factor de riesgo esencial para el desarrollo de los abscesos esplénicos. Bueno, entre otras alteraciones relacionadas con los abscesos esplénicos, se encuentran las anomalías esplénicas. Mencionamos al síndrome de Felty o la amiloidosis. En otros casos, fármacos intravenosos, ya la hemoglobinopatía y la diabetes mellitus. Microbiología.
Bueno, hasta el siglo pasado, los estreptococos, los estafilococcus, salmonelas y Escherichia coli eran los agentes etiológicos principales. Un número mayor de hongos como Candida aspergillus y agentes de la mucormicosis se ha agregado a tener, ¿no?, participación en los abscesos de vaso. A esto se suman las micobacterias, ¿no?, y que se han vuelto más comunes. En los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, estos pacientes pueden tener relación con salmonela, el Mycobacterium tuberculosis como causa común, ¿ya? También hay patógenos oportunistas, el complejo Mycobacterium avium, Leishmania, Rhodococcus equi y Pneumocystis jirovesi. En microbiología hablamos que los anaerobios son infrecuentes. Ojo, son infrecuentes. La presentación clínica del absceso de vaso. Entonces, la fiebre puede ser la única y se presenta hasta el 95% de los casos, ¿ya? También puede presentarse dolor abdominal, que puede ser generalizado o localizado en el cuadrante superior izquierdo y se puede irradiar a la parte izquierda del tórax o el hombro, ¿ya? Entonces suele haber náuseas, vómitos, anorexia y debilidad. Bueno, solo en la mitad de los casos existen hipersensibilidad abdominal, sobre todo en el cuadrante superior izquierdo. La única anomalía de laboratorio que suele encontrarse es la leucocitosis, ¿ya? Quiere decir, los elementos formes blancos, leucocitos, por encima de 12.000. Bueno, estos se observan en el 60-80% de los casos. Diagnóstico. ¿Cómo llega el diagnóstico de los abscesos de vaso? Entonces, la radiografía simple de pie, entonces, de abdomen, con esto podemos detectar en un 50 a 80% de las anomalías, ¿ya? Así como también en las placas de tórax, en el 25% de las radiografías abdominales, ¿ya? Entonces, cuando tomamos las placas de tórax, ya, no, vamos a ver que hay presencia de infiltrados bivasales, efusión pleural, o sea, derrame pleural, ¿no? El hemidiafragma elevado. ¿Qué lado? Lado izquierdo. También hay cambios en las vísceras o presencia de gas, ¿ya? Como habíamos visto, el signo de Joubert, ¿no?, con presencia de gas, ¿ya? Entonces, la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética son de apoyo al diagnóstico importantes ahora, ¿no? Entonces, podemos empezar con una radiografía simple de abdomen, una radiografía de tórax, ¿ya?, para dar diagnóstico. Y más allá, ya con una ecografía podemos afinar, ¿no?, el absceso de vaso, ¿no?
Y ya la tomografía y la resonancia, que son medios auxiliares que van a dar ya la localización de abscesos pequeños, ¿no? Con la ecografía tal vez no lo podamos encontrar. Bueno, el tratamiento, dice, el gol estándar es la esplenectomía. Entonces, es un tratamiento tradicional, ¿no? Y todavía se sigue usando, ¿no? De todas maneras, hay que evaluar antes de llegar a la esplenectomía. Entonces, ahora en las últimas décadas se ha acumulado experiencia sobre la aspiración percutánea de los abscesos esplénicos, guiada con ecografía y tomografía computarizada. Entonces, antes de llegar al tratamiento quirúrgico, ¿no? Tenemos que pasar a ver si podemos drenar el absceso de manera percutánea, ¿ya? Y con guía ecográfica. Bueno, el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro se debe iniciar tan pronto como se sospeche un absceso esplénico. Entonces, hasta que se realice el drenaje quirúrgico o percutáneo, ¿ya? Entonces, el tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Entonces, los antibióticos deben incluir agentes activos contra ¿qué? Streptococcus, Staphylococcus y bacilos aerobios gram negativos. Entonces, podemos usar la vancomicina o la oxacilina más un aminoglucósido. Usamos vancomicina 1 gramo cada 12 horas, ¿ya? La vancomicina 1 gramo cada 12 horas, o podemos usar oxacilina de 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? Acompañado de un aminoglucósido, puede ser gentamicina o amicacina. Gentamicina de 80 miligramos cada 8 horas o amicacina de 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Entonces, esta es la forma de tratamiento, ¿no? Empírico para absceso esplénico. También podemos añadir al tratamiento, o sea, usar cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Vamos a usar cefalosporina como la ceftriaxona. Entonces, la ceftriaxona inicialmente se usaba 1 gramo cada 12 horas. Entonces, ahora se puede acompañar 2 gramos cada 24 horas para hacer una monodosis. Y si queremos usar también, podemos, de acuerdo a kilo peso, podemos incrementar un paciente por más de 50 kilos de peso, 70 kilos, que es el paciente. Entonces, podemos tratar con ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, ¿ya? También se incluye en el tratamiento fluoroquinolonas, como ciprofloxacino. En este caso vamos a usar 400 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? El 200 miligramos es la rutina, pero podemos agregarle a 400 miligramos cada 12 horas de ciprofloxacino. Entonces, en el esquema también incluyen los carbapenems. El carbapenem, meropenem, ¿no? Tenemos imipenem, ¿no? Para poder darle tratamiento empírico o razonable, ¿ya? Entonces, con esto vamos a ver que el cuadro clínico debe mejorar, ya hasta esperar drenar el absceso en forma percutánea o llegar a la esplenectomía, ¿ya? Entonces, si vamos a llegar a la esplenectomía, nosotros tenemos que ver que el paciente, de acuerdo a cómo está en su grupo etario, entonces este paciente esplenectomizado va a tener que llevar una vida de aplicación de vacunas, ¿no? Puede haber vacunas para neumococo, vacunas para influenza. Entonces, un paciente que, como había empezado el tema, hablando de que el vaso es un tejido, ¿no? De retículo endotelial, entonces que está relacionado con la inmunidad, ¿no? Celular. Entonces nosotros, si no tenemos el vaso,
tenemos que proteger de las infecciones. Incluso dice, hay unas infecciones intraeritrocitarias, ¿no? Porque ya no vamos a tener el vaso, porque el vaso normalmente desinfectaba. Cuando los glóbulos rojos cumplen su periodo de vida, van al vaso para hacer, en este caso, el vaso los depura, ¿no? Del organismo. Entonces, no vamos a llegar a tener un órgano que pueda ser el panteón. El vaso es el panteón, ¿sí?, de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, tener todas estas pautas para el tratamiento y llegar a un buen diagnóstico de un paciente con absceso de vaso. ¿Ya? Entonces, ahora el otro tema, dentro de las infecciones intraabdominales, tenemos a la apendicitis. Entonces, la apendicitis es una inflamación aguda, ¿no?, del apéndice vermiforme. ¿Ya? Con frecuencia está relacionada con una obstrucción y puede complicarse con infecciones polimicrobianas. ¿Ya? Entonces, las complicaciones de una apendicitis vienen a ser la perforación, que puede llegar a la peritonitis y darnos abscesos intraabdominales. ¿Ya? Entonces, el apéndice está localizado, ¿no?, en el cuadrante inferior derecho por su semiología. Tenemos que ver el punto de McBurney, que viene a ser una línea trazada desde el ombligo hasta la cresta ilíaca superior, ¿ya? Entonces, acá ponemos los tercios, entonces los 2 tercios internos y 1 tercio externo. En ese punto encontramos el punto de McBurney. Entonces, el punto de McBurney va a ser de orientación para la semiología de estudio al diagnóstico de apendicitis, ¿no? En la epidemiología se presenta en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta. No se olviden, ¿ah? Entonces, los jóvenes son los que más tienen este cuadro. Ya, no dejando de lado, ¿no?, los de la tercera edad, también se ha visto pacientes que hacen apendicitis aguda. Ahora, ¿en quiénes más? En varones más que en mujeres. Los varones tienen un riesgo de 8,6% frente a 6,7% en mujeres. Bueno, la microbiología que nos habla de la apendicitis es polimicrobiana. Incluye con frecuencia bacilos gram negativos aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, el más representativo de los bacilos anaeróbicos, Bacteroides fragilis. ¿Ya? El Bacteroides fragilis es el agente etiológico de mayor porcentaje que causa el problema en la apendicitis. ¿Ya? También se pueden incluir otros microorganismos, como en el texto de Mandel se menciona, ¿no? ¿Ya? Podemos relacionar a infecciones por Yersinia, ¿ya? Parásitos pueden estar incluidos, algunos dicen que hay, hasta ahí podemos encontrar a un Ascaris, ¿ya? Se ha documentado, ¿no? Puede haber también entamoeba histolítica, los virus que pueden simular una apendicitis, ¿ya? Porque pueden causarnos adenitis mesentérica, ¿ya? O causar una obstrucción que produzca una apendicitis aguda, ¿no? Entonces, para llegar a ver este cuadro muy de cerca, tenemos que ver las manifestaciones clínicas, ¿ya? Entonces, en la apendicitis aguda, el dolor abdominal es el signo, ¿no?, el síntoma más frecuente, ¿ya? Y este dolor es localizado, ¿no?, en el cuadrante inferior derecho, punto de McBurney, ¿ya? Para poder discriminar el dolor de los otros cuadros
tenemos que ver que haya el punto de Mahburne doloroso a la palpación, ¿no? También debe haber relación con lo que es otros signos. Cuando al paciente se le pone en el cúbito dorsal, ya con el muslo flexionado sobre la rodilla y el muslo en 90 grados sobre el tronco, y se hace una presión, ¿no?, con el muslo sobre el tronco, y se obtiene el dolor, ¿no?, a nivel del cuadrante inferior derecho, ¿no? Y esto se llama el signo de psoas. Entonces, hacemos un signo de psoas positivo, ¿no? Y si encontramos también más allá Rossby positivo cuando se presiona la fosa ilíaca izquierda, se presiona con el talón de la mano y se puede obtener un dolor reflejo a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, Rossby positivo. También tenemos que ver que el paciente curse con náuseas, vómitos. Ya las náuseas, los vómitos, ya que puedan acompañar al cuadro, y a su vez también fiebre, ¿no? La fiebre. Entonces la fiebre como un signo que se puede valorar dentro de las manifestaciones clínicas haciendo una diferencial, ¿no?, de la temperatura oral y rectal. Entonces, si hay una diferencia de 1 grado, decimos que ya esto es un cuadro apendicular, ¿ya? Entonces, ahora también vamos a ver de que podemos hablar del síndrome de fosa ilíaca derecha. Hablamos del síndrome de fosa ilíaca derecha cuando el paciente es mujer. Entonces, si es mujer, entonces la mujer hay que discriminar que tenga un cuadro de infección urinaria, ya, o patología anexial, es lo más frecuente. Y entonces, ver que si la paciente cursa con signos de irritación vesical, ¿no?, que hay polaquiuria, hay disuria, hay tenesmo, orinas malolientes. Entonces, discriminar que esto no sea apéndice, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver también dentro de las manifestaciones clínicas las deposiciones semilíquidas. Entonces, los pacientes que hacen deposiciones semilíquidas, entonces no hay que confundir con un cuadro gastroentérico propiamente, ¿no? Entonces, hay pacientes que hacen hiperperistaltismo, ¿no?, en este cuadro apendicular, porque se mueven las asas, ¿no?, las asas que están próximas al apéndice, pues las asas delgadas, ¿ya? Entonces, esto hace que el paciente pueda tener diarreas y decir que es un cuadro diarreico antes de mencionar o diagnosticar un cuadro apendicular, ¿no? Entonces, vamos a ver estos signos y síntomas de lo que es la apendicitis. Entonces, de ahí viene que la apendicitis tiene que tener un diagnóstico clínico, ¿ya? En diagnóstico clínico. Entonces, el dolor abdominal, ¿no?, la localización del dolor, vamos a tener algunos signos que hemos hablado, ¿ya? Y también al sumar a esto lo que es el signo de la irritación peritoneal. Como le llamamos Blumberg o signo de irritación peritoneal. Entonces, el Blumberg es cuando presionamos, o sea, palpamos en el cuadrante inferior derecho a nivel del punto de Mahburne, presionamos y soltamos súbitamente. Entonces, al paciente le preguntamos si el dolor ha disminuido después de soltar, ¿no?, o en la palpación, ¿no?, unimanual. Entonces, hacemos la palpación del punto Mahburne y de pronto soltamos para arriba, ¿ya? Y si aumenta el dolor, entonces positivo Mahburne, positivo Blumberg. Ya el Blumberg es positivo cuando el dolor aumenta,
¿no? Después de soltar en la palpación, ¿no? Después de soltar o subir la mano y aumenta el dolor. Decimos que es un signo de Bloomberg positivo, ¿ya? También van a ver que lo clásico de la apendicitis es la cronología de Murphy, o Murphy. Entonces, ¿qué es la cronología de Murphy? Entonces, Murphy lo ha descrito cuando el dolor empieza a nivel de el epigastrio, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un tiempo de evolución de 6 horas aproximadamente. Entonces, en ese tiempo empieza el dolor en el epigastrio. Luego desciende al mesogastrio. Ya paulatinamente se localiza en la fosa ilíaca derecha. Ya, entonces, esta cronología de Murphy se debe de hacer en la anamnesis. Ya, entonces, ahí decimos que esto está relacionado con un cuadro apendicular, ¿no? El dolor abdominal y la sintomatología corresponde a la apendicitis, ¿ya? Entonces, algunos, no, el personal de salud médico eh, piden ecografía abdominal. Entonces, la ecografía abdominal nos puede ayudar, digamos, a hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, la ecografía abdominal se puede pedir un paciente con síndrome doloroso abdominal, ¿no? Para descartar apendicitis. ¿Ya? En mujeres en edad fértil hay dificultad para poder hacer el diagnóstico. Entonces hay que discriminar que no sean procesos ginecológicos, ya que pueden simular apendicitis. Y entonces de ahí ustedes tienen que ver si es un cuadro de dolor abdominal también, se llama el quiste de ovario a pedículo torcido. Entonces el quiste de ovario a pedículo torcido es doloroso. Su intensidad del dolor abdominal puede llegar a 5/5. ¿No? Pero, ¿qué diferencia del dolor apendicular? Que el paciente en el dolor apendicular está en decúbito dorsal pasivo, ¿ya? Pasivo. No se moviliza, porque no quiere hacer que con el movimiento el peritoneo irritado cause más dolor, ¿no? Entonces está en posición de decúbito dorsal pasivo. Ahora, una mujer que tiene quiste de ovario a pedículo torcido adopta la posición antálgica activa, se mueve para todos lados, piensa que con el movimiento en alguna posición va a calmar el dolor. Entonces, esto es lo diferente, ¿no? Entre una paciente que tiene quiste de ovario a pedículo torcido versus apendicitis aguda, ¿no? Entonces, debemos de ver esto ya por la clínica. ¿Mm? Entonces, de ahí se llama síndrome de fosa ilíaca derecha, ¿no? Ese es un diagnóstico sindrómico, ¿no? Ahora, el tratamiento, obviamente, es una resección quirúrgica del apéndice. Entonces, acá ya se realiza por laparoscopía, ¿ya? Pero en otros países como Estados Unidos, la laparoscopía es el medio de operación, ¿no? Frecuente de la apendicitis. Ya. Y también se usa el TEI, tratamiento empírico de la infección intraabdominal, ¿ya? Entonces, en el tratamiento empírico debemos usar antibióticos de amplio espectro, ya, ceftriaxona y metronidazol. Ceftriaxona, 2 gramos cada 24 y metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, ¿ya?
Entonces, también se puede usar piperacilina, tazobactam, ¿ya? Entonces, el cuadro de la apendicitis y con con todo lo que viene a ser la clínica, no, es frecuente en nuestro medio, ¿ya? Y diagnóstico diferencial, así lo hemos visto, la infección urinaria en la mujer, ¿ya? Y patología ginecológica, ¿ya? En paciente en edad fértil. Ahora, en quienes debemos también de tener más acercamiento al diagnóstico es en los adolescentes, ya en ellos sí. Eh, Se tiene que ver, es un paciente de 15 años, con dolor abdominal y de inicio hace 6 horas, con irradiación tipo la cronología de Murphy, ya, y que realmente presenta dolor intenso abdominal en fosa ilíaca derecha, entonces no dudamos de llegar al diagnóstico de una apendicitis, ¿ya? De una apendicitis aguda. Muy bien. Entonces, creo que hasta acá hemos abarcado, ¿no?, lo que es esta parte de lo que vienen a ser las infecciones intraabdominales. Infecciones intraabdominales. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué tal? ¿El delegado está o la clase cómo está? Sí, sí, presente, doctor. Sí, sí, están presentes los compañeros, doctor. Sí, estamos, ¿no? Doctor. Ya, Presente el doctor. ya, qué bueno. Ya, entonces, seguimos a la parte B, o sea, el tema 2 de lo que viene a ser esta parte de la semana 3, porque vamos a entrar a la semana 4, ¿ya? Entonces tenemos un tema que tratar ahora, es de lo que viene a ser los cuadros gastroentéricos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Ya, las infecciones gastrointestinales. Las infecciones gastrointestinales. Ya. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctor, pero está presentándose De la el final de la diapositiva. negro. La primera. No, la final, doctor, está presentándose. Ya, ya. Lo vamos a bajar ya. Ahora sí. Abscesos esplénicos, doctor. Ya, entonces. Ahora sí. Esta diapositiva, la otra, Sí, ya no le... ya. Dejó de compartir, doctor. Dejó de compartir. Deja de compartir, ¿no? Ya. Ahora sí, sí se ve, doctor. Bien. Ahora vamos a continuar ya con esto. Ya, ahora están viendo, ¿no? La diapositiva. Excelente, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Sigamos. Las infecciones gastrointestinales e intoxicaciones alimentarias, que es frecuente en nuestro medio, ¿ya? Creo que hay factores del huésped, factores del microbio, ¿no?, que hacen que este cuadro clínico se mantenga latente, ¿no?, en nuestro medio. Y vamos a tratar de ver los pasos, ¿no?, de acuerdo a las diapositivas para llegar a un diagnóstico y tratamiento. Entonces, hablamos de las gastroenteritis. Entonces, viene a ser un síndrome diarreico o emético,
¿ya? Que suele deberse a una infección no inflamatoria de la porción proximal del intestino delgado o a una infección inflamatoria del colon. Ya, miren, vamos a diferenciar según los términos de gastroenteritis, ¿no? Entonces, hablamos de síndrome diarreico cuando hay una inflamación, o sea, hay una infección inflamatoria en colon, ¿ya? Ahora, en la parte del intestino delgado proximal, ya se produce porque hay infección no inflamatoria, ya, ojo, ya, y esto de la infección no inflamatoria se relaciona también con el estómago y que puede gatillar el centro del vómito y darnos un síndrome emético, ya. Entonces, los síndromes eméticos es fácil llegar a diagnosticar porque el paciente va a hacer vómitos, ¿no? Vómitos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocasiona el vómito? Digamos, dicho, es una infección no inflamatoria proximal del intestino delgado y una irritación de la cámara gástrica y que va a darse, ¿no?, el mecanismo del vómito. Ya, diarrea infecciosa. Entonces son unas de las enfermedades infecciosas debilitantes más habituales y afecta a personas de cualquier edad en todo el mundo. Entonces, de ahí viene el síndrome diarreico. Entonces, síndrome diarreico, ya, bueno, es una enfermedad infecciosa. ¿Ya? En las últimas 4 décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento de los agentes bacterianos, ¿no? Los protozoarios se ha estudiado y también al virus, que son capaces de causar enfermedad gastrointestinal aguda, ¿no? Hablemos de la epidemiología. Entre ellos se encuentran cepas de E. coli, cepas de E. coli, ¿ya? Entonces, la E. coli productoras de enterotoxinas que provocan secreción de líquidos, enterotoxinas, ¿ya? Secreción de líquidos. Ujú. Producen otras cepas de E. coli, causan destrucción tisular e inflamación, ¿ya? Eso es, estas que causan destrucciones son enteroinvasivas, ¿ya? Vibrio cholerae, Salmonella, como la Yersinia, Campylobacter, Clostridium, Cryptosporidium, Cyclospora o Rotavirus y Norovirus, también relacionados con este cuadro de, de diarreas, ¿no? Sobre todo la salmonela. Vamos a ver que la salmonela está presente en nuestro medio. ¿Sabían que a nivel de 4.500 metros sobre el nivel del mar está la localidad de Macusani? ¿Ya? A nivel de esa latitud vamos a encontrar la salmonela casi endémica. Entonces, la mayoría de las poblaciones tienen salmonela, ¿ya? Y cuando se le pide una prueba de reacción de Widal, vamos a encontrar el TIFI, H, O, ¿no? Pues en concentraciones de 1/320, ¿ya? Y la positividad, ¿no?, de este microorganismo, que causa cuadros gastroentéricos. De agudos, podemos llegarnos a decir crónicos, ¿ya? El Cyclosporidium y Cyclospora está relacionado con los inmunocompetentes, ¿no? Con pacientes con VIH. Estos pacientes van a realmente tener uno de estos dos, que van a ser agentes etiológicos de la diarrea, ¿no? Diarrea acuosa. Bueno, hablando de ese Clostridium, una cuestión difícil, ¿eh?
Ya, los rotavirus y norovirus también relacionados con cuadros diarreicos. Bueno, acá se menciona Bacteroides fragilis, ¿no? Que son nuevos agentes, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque son enterotoxigénicos. ¿Ya? La colitis por Klebsiella oxytoca asociada a antibióticos y Laribacter hongkongensis. ¿Ya? Entonces, de todos estos microorganismos, lo más que sabemos, ¿no? Que este del el virion ha causado, ¿no? muertes como una endemia, pandemia en la humanidad, ya porque da unas diarreas acuosas masivas, ¿no? En cantidad y da una deshidratación, ¿no? Con depresión de volumen, entonces pérdida de electrolitos y agua y llega, digamos, a un cuadro de sepsis rápidamente y la deshidratación termina con la vida del enfermo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, incidencia y alcance de las infecciones gastrointestinales. A nivel global, es la primera causa de mortalidad infantil. Ya hay brotes epidémicos frecuentes y graves. Bueno, en nuestro medio, el motivo principal de consulta. Entonces, la buena parte de la población viene a la consulta por cuadros diarreicos. Entonces, causa absentismo laboral. O sea, el paciente no va a trabajar por el cuadro clínico, que puede durar 1, 2, 3 días, hasta 7 días, ¿no? Entonces, datos y infecciones alimentarias, como la diarrea del viajero. La diarrea del viajero. Ya está bien escrito, ¿no? Por esto, te da una toxinfección alimentaria. La epidemiología, bueno, se calcula que la diarrea supone el 18% de todas las muertes de los niños menores de 5 años. Ojo, es un problema de salud pública. Entonces, los niños que fallecen por diarrea en países en vías de desarrollo también presentan deficiencias nutricionales relacionadas con las causas de muerte y se ha demostrado un círculo vicioso de diarrea y malnutrición. Entonces, diarreas crónicas que van a llegar a un síndrome de malnutrición. Entonces, como en cualquier infección aguda, se incrementa la demanda calórica. ¿Ya? Entonces se requiere calorías. ¿Ya? Y es frecuente que el efecto catabólico de los esteroides, el glucagón y las aminas adrenérgicas destruya las proteínas estructurales. ¿Ya? Entonces, en los niños puede llegar realmente a la pérdida de peso y compromiso de lo que viene a ser su estado inmunológico. Porque para el estado inmunológico adecuado nosotros debemos de tener proteínas, ¿no? Proteínas estructurales en un nivel adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que tener la albúmina en 3.5 y si le tenemos menos de 3.5 de albúmina, ya, entonces vamos a llegar a tener un cuadro, ¿no? En el cual el paciente, por más que le demos un tratamiento farmacológico y con esas proteínas, no vamos a llegar a una distribución del fármaco, porque la albúmina es un carrier, ¿no? Para la distribución de los fármacos. Y por lo tanto el cuadro va a estar latente. El empeoramiento progresivo de la desnutrición aumenta las tasas de ataque y la mortalidad. Claro, es un paciente que se va a recuperar de a poco, pero de pronto hay más desarrollo o multiplicación de los microorganismos. Entonces, a este se llama tasas de ataque ya, y se va a dar mortalidad incrementada en este grupo de pacientes que tienen cuadro gastroentérico. ¿Ya? Entonces, se habla de la shigella. La shigella se disemina se disemina durante más tiempo y existe un aumento en la tasa de recidivas en niños si están desnutridos. ¿Ya? Además, parece que la desnutrición predispone a una mayor duración de la enfermedad diarreica, lo que podría estar causado por una
en parte por deficiencias de micronutrientes y como el zinc. Ya, ojo. Entonces los micronutrientes empiezan a disminuir. ¿Y cuál de ellos es el importante? Es el zinc. El zinc es un elemento, ¿no? Que va a ayudar bastante a la regeneración del epitelio, del enterocito, ¿ya? Entonces hay tratamiento con zinc y algunos oligoelementos, ¿ya? En el cuadro diarreico en el niño y que realmente contribuyen a la recuperación no rápida de un cuadro diarreico, ¿ya? Entonces vamos a ver, esto está relacionado por la shigella, ¿ya? Entonces, el estado portador de patógenos de la diarrea persistente, por ejemplo, el Cryptosporidium parvum o Giardia lambia y Escherichia coli enteroagregativa. Entonces, la E. coli, como se conoce como cuatro géneros, ya, y bien notorios de que producen, digamos, diarrea. Entonces, acá vamos a hablar de la E. coli enteroagregativa que va a dar diarreas persistentes, ¿ya? Bueno, se asocia a una reducción del crecimiento, incluso en ausencia de diarreas. Entonces, el niño, cuando entra a un cuadro de malnutrición, ¿ya? De deficiencia de proteínas estructurales, entonces hay un crecimiento lento, ¿ya? A veces esto ocurre, aunque no haya diarreas, ¿no? Bueno, defensas entéricas del huésped. Entonces, acá tenemos que ver la especie, el genotipo y factores relacionados con la edad del huésped, ¿ya? La higiene personal, acidez gástrica y otras barreras físicas, motilidad intestinal, microflora entérica, ¿ya? Inmunidad fagocítica, humoral, la mediada por células. Y estos participan, ¿no? En un estado adecuado para poder, digamos, hacer la defensa del organismo. Los factores de protección inespecíficos presentes en la leche materna, sobre la lactancia materna exclusiva, va a proteger al lactante menor, ¿no? Receptores intestinales, ¿no? Los receptores intestinales, que también deben estar en un nivel adecuado, ¿no? Para poder cumplir las funciones, ¿ya? Ahora las condiciones de vida. Suele reflejar el nivel socioeconómico y el tipo de viviendas, la densidad poblacional, las instalaciones sanitarias y las fuentes de agua son determinantes fundamentales de la exposición a patógenos entéricos, ¿ya? Entonces, de acá vamos a enfatizar ya el nivel socioeconómico. Entonces, si nosotros tenemos un nivel económico adecuado en la población, ¿ya? Esto va a proteger, ¿no?, a la familia, sobre todo a los niños, ¿ya? ¿Dónde viven? Si viven en viviendas que tienen la, sus excretas bien funcionando, ¿no? Entonces hay una eliminación de excretas adecuado, ¿no? Sobre todo el alcantarillado, los baños deben estar ubicados donde corresponden, ya el agua potable tiene que llegar, ¿no?, al inodoro, a lavamanos. Entonces, el uso de agentes como para lavarse las manos, los desinfectantes ya adecuados. Entonces, esto va a disminuir, ¿no?, la incidencia de diarreas. Entonces, la densidad poblacional, quiere decir, dentro de la casa, ¿cuántos viven? ¿Cuántos utilizan el mismo baño? Entre género, mujer, varón, niños, adultos, ¿no? Entonces, eso va a ayudar bastante
cómo se controla el cuadro, ¿no?, de las gastroenteritis. Ya, las fuentes de agua que sean potables, ya. Entonces, todos estos son determinantes fundamentales de la exposición al patógeno entérico. El segundo determinante epidemiológico de riesgo de infección entérica es dónde se encuentra el paciente, dónde vive, en el medio rural, urbano marginal o urbano, ¿ya? Entonces, que tenga todas las condiciones sanitarias o no las tenga. Por ejemplo, el E. coli enterotoxigénica y enteropatógena es la causante principal de enfermedad en el trópico. En la parte de tierras bajas, selváticas, ya. Entonces, ¿en qué vamos a encontrar? E. coli enterotoxigénica y enteropatógena, ya, donde también se dan las mayores cargas de parásitos. Hemos dicho que los parásitos también están causando cuadros diarreicos, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta esto, ¿ya? La mayoría de las enfermedades entéricas en climas templados aparecen durante los meses de invierno. ¿Ya? Por ejemplo, hoy estamos hablando de junio, julio, ¿no? Sí, se relaciona con cuadros diarreicos incrementados, ¿no? Pero también a esto le vamos a sumar los virus, ¿no? Los virus también pueden causar problemas diarreicos en temporada de invierno por su actividad, ¿no?, aumentada a temperaturas bajas. Los virus se activan mucho mejor. Factores del huésped. Entonces hablamos de la especie, el genotipo y la edad del huésped. Entonces solo los primates y los humanos se infectan de modo característico por Salmonella, Cerobar o Tifi o especies de Shigella. ¿Ya? Entonces, entre los primates y los humanos, bueno, se disputan, ¿no?, las infecciones por Salmonella, Cerobar, Tifi o especies de Shigella. Entonces, parece que las personas con grupo sanguíneo O son más sensibles al cólera. Es su genotipo, ¿no? ¿Ya? O es posible que las del grupo A lo sean a la giardiasis. Entonces, el grupo A, giardiasis. Y los O predispuestos al cólera. El papel de la edad en la determinación de la sensibilidad del huésped resulta complejo. O sea, puede un niño, así como un adulto, ya tener cuadros diarreicos. O una persona que vive, digamos, en un nivel educativo bajo y otro alto, ¿no? Entonces, esto, bueno, en cuanto a la edad, bueno, no determina, ¿no?, cuál es sensible, ¿no?, qué huésped tiene más susceptibilidad. Ya. Cuando en el ser humano, las infecciones rotavirales y por E. coli enteropatógena tienen una tendencia abrumadora a afectar a niños pequeños. Ya, entonces los niños pequeños van a tener una afinidad por infecciones rotavirales y E. coli enteropatógena. Ya. Entre los factores del huésped también la explicación probablemente resida en cambios relacionados con la edad producidos en la mucosa intestinal. O sea, todo cambio del enterocito, de acuerdo al grupo etario, va a contribuir en cuadros gastroentéricos. A los factores de la superficie celular, la microflora ya, intestinal, la exposición ambiental, factores inmunitarios específicos. Todo esto está relacionado a factores del huésped. Bueno, además, los receptores específicos para adhesinas o toxinas microbianas pueden estar regulados por el desarrollo, como en el caso de las enterotoxinas de Shigella, tipo Shiga o cólera y E. coli y Clostridium difficile. Entonces, esto puede explicar en parte la predisposición existente en niños al síndrome hemolítico urémico.
¿Quién es la que le da? Es la Shigella, ¿no? Es porque tiene la toxina Shiga, ya, y está relacionado con el síndrome hemolítico urémico. Ahora, los factores del huésped se resumen, ¿no? ¿En qué? En la higiene personal, la acidez gástrica y otras barreras físicas. Motilidad intestinal, microflora entérica normal, otros factores protectores presentes en la leche materna y el suero. También hablamos de los factores microbianos. Entonces, varios factores de virulencia bacteriana determinan los mecanismos patógenos responsables de la diarrea. Ya, estamos hablando de las toxinas. Entonces, las toxinas producidas por patógenos entéricos pueden clasificarse en neurotoxinas, enterotoxinas o citotoxinas. Ya hablemos de las neurotoxinas. Estas suelen ingerirse como toxinas preformadas que a menudo causan síntomas entéricos. Y acá vamos a ver del grupo de las neurotoxinas, ya grupo de las enterotoxinas secretoras, ya, y posibles enterotoxinas y grupo de las citotoxinas. El grupo de las neurotoxinas está relacionado con el agente infeccioso Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, ¿no? Con la enterotoxina B, Bacillus cereus, toxina emética, ¿ya? El grupo de los de enterotoxinas secretoras, ¿no? Entonces, de acá, cuando hay una alteración del AMP cíclico que lo produce el Vibrio cholerae, los vibrios no coléricos, E. coli, ya, la E. coli, la Salmonella, Klebsiella, Clostridium perfringens, Shigella dysenteriae los posibles enterotoxinas E. coli, Vibrio cholerae, lo que pertenece al grupo de las citocinas, cuáles la Shigella, Clostridium perfringens, Vibrio para Haemophilus, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, la E. coli, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori y Bacteroides fragilis. ¿Ya? Entonces, este es el cuadro que tenemos que aprender para poder diferenciar los microorganismos que si pertenecen a los que producen neurotoxinas, los que producen enterotoxinas o citocinas. Citotoxinas. Entonces hay tres tipos de infecciones entéricas. Lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, hay que un grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, uno debe tener su parámetro, ¿no? 1, 2, 3. Ya, de acuerdo al tipo de infección, el mecanismo, ya, en el primer caso, el grupo 1 viene a ser no inflamatorio. ¿Quiénes dan no inflamatorio? Las enterotoxinas o adherencia o invasión superficial. Invasión superficial. Ya, su localización, ¿dónde está? En el intestino delgado proximal. ¿Qué enfermedad produce? Diarrea acuosa. ¿Ya? El examen de heces, sin leucocitos en heces. O sea, no hay una presencia de leucocitos. Cuando se hace reacción inflamatoria en heces, no hay leucocitos. Incremento leve o nulo de lactoferrina. Ojo. Entonces, a este grupo 1 pertenece el Vibrio cholerae, E. coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, también la Yerba de Lambia, rotavirus, virus tipo Norwalk,
Cryptosporidium parvum, E. coli, Microsporidium y Cyclosporas cayetanensis. ¿Ya? De este grupo B o grupo 2, el tipo de infección ya por su mecanismo es inflamatorio. Invasión o citotoxina. ¿Dónde se localiza? En el colon. ¿Qué causa? Disentería. Ya, ¿y cómo va a ser su diagnóstico? Por examen de heces, vamos a encontrar leucocitos polimorfonucleares en heces. Lactoferrina muy elevada. ¿Ya? Este grupo 2 lo produce la Shigella, E. coli, Salmonella, Enteritis, Virion parahemolyticus, Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, Entamoeba histolítica. ¿Ya? Bueno, pasemos al grupo 3. Entonces, su mecanismo es penetrante, ¿ya? ¿Dónde se localiza? En el intestino delgado distal. ¿Qué enfermedad produce? Enfermedad fiebre entérica. En el examen de heces vamos a encontrar leucocitos polimorfonucleares, ¿ya? Ahora, ¿quiénes les dan esta forma penetrante? Salmonella typhi y Yersinia enterocolítica. También el Campylobacter fetus, ¿ya? Entonces, estos son los 3 tipos de infecciones entéricas. ¿Vale? Cuando queremos hacer un enfoque de diagnóstico de paciente con diarrea infecciosa, tenemos que ver si el paciente tiene la clínica, ¿no? De cuadro diarreico, ¿ya? Luego hay que ver el tratamiento sintomático, el tratamiento de la rehidratación oral, ¿ya? Vamos a evaluar la duración, más de un día, la gravedad por la deshidratación, si hay fiebre, sangre en las heces o pérdida de peso, ¿ya? Entonces, normalmente pacientes que tienen una duración de un día así, va a llegar a la resolución, se resuelve el caso. Entonces, tiene todo esto, sí, entonces hay que hacer una historia clínica, ¿no? Y la historia clínica consiste en explorar antecedentes. Ya, ¿qué cosas? Si tenía fiebre, tenesmos, sangre, ya, y la ingesta, ¿no? De mariscos, ya, si ha estado medicado con antibióticos, ha habido pérdida de peso, hizo viajes, ¿no? O está relacionado con brote. Por ejemplo, hay que ver el tipo de relación sexual, si son homosexuales, que se pueden infectar, ¿no? Por contenido de lo que viene a ser la parte del ano, ¿no? Dolor abdominal, ya. Inmunosupresión, si son VIH, ¿no? Positivo. Entonces, todo esto más, entonces hay que obtener heces para, bueno, ver el examen, ¿no? El examen de heces, ¿ya? Entonces, vamos a ver en qué tiempo, ¿no? está ocurriendo todo esto, ¿no? Si es mayor a 10 días, entonces relacionamos a los parásitos, ¿ya? Y ahora sigamos el enfoque en que vamos a ver que si es no inflamatorio o es inflamatorio o está causado por parásitos. No inflamatorio, bueno, esto puede darnos quiénes está relacionado con el Virion cholerae o E. coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Giardia, virus, Norwalk, Cryptosporidium,
o rotavirus. Entonces, todos estos agentes etiológicos nos van a dar que es una diarrea no inflamatoria. De la inflamatoria, estas son una enfermedad persistente. Entonces, ¿qué se va a detectar? Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, E. coli, Clostridium difficile, citotóxico, ¿ya? Bueno, si también vemos que el examen de cobro parasitológico, hemos llegado a ver parásitos, ¿no? Entonces, hay que hacer heces en fresco, ¿ya? Para Giardia lamblia o en Tamoeba histolítica. Heces en fresco, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar también por ahí estrongiloides, Ciclosporidum, Isospora belli, ya, Ciclospora. Entonces, estos van a darnos un cuadro, ¿no? Por eh, parasitarios, ¿no? Bueno, más allá, si nosotros tenemos a una diarrea no inflamatoria, entonces hay que continuar el tratamiento sintomático y considerar evaluación posterior, ¿no? Ya. Vamos a ver las diarreas inflamatorias. Entonces, para llegar al diagnóstico tenemos que hacer cultivos. Cultivos para Shigella, para Salmonella, para Campylobacter jejuni, ¿ya? Entonces, también debemos de considerar cuestión difícil, ¿ya? O las citotoxinas. ¿Mm? Bueno, si vemos que los parásitos han sido causa del cuadro diarreico, dale tratamiento antiparasitario específico. ¿Qué cosa usamos acá? Albendazol, mebendazol. ¿Ya? Albendazol de 200 miligramos, no puede ser una dosis en la mañana y otra dosis en la tarde. Entonces, 6 de la mañana, 6 de la tarde, por 3 días ya, y tratar el parásito. Ya, bueno, por otro lado, lo que dice que, bueno, si es inflamatoria, ya hay que considerar tratamiento antibiótico empírico. ¿Ya? Entonces, tratamiento antibiótico empírico. Si es inflamatorio. Entonces, en el no inflamatorio, la mayoría de veces hay que hacer hidratación. ¿Ya? Hidratación. Y continuar el tratamiento sintomático. ¿Ya? Esto es el enfoque de diagnóstico de la diarrea infecciosa. Entonces, ahora, en cuanto al tratamiento, es variado de acuerdo al agente etiológico, ¿no? Entonces, nosotros usamos las sulfas. Antiguamente se usaba el cotrimoxazol. Entonces, el cotrimoxazol, dosis para mayores de 800 sobre 160, una dosis cada 12 horas, ¿no? Vía oral, cada 12 horas, vía oral. Ya, y también podemos usar lo que vienen a ser las quinolonas. La quinolona que más se usa es el ciprofloxacino, ¿no? Entonces, el ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas vía oral en un lapso de 5 días, ¿ya? O se puede usar también endovenoso. Ya, entonces, endovenoso de 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? De ciprofloxacino. Ahora, más allá, podemos usar en el tratamiento cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. O en los niños dice que se usa ceftriaxona 100 miligramos kilo peso, ¿no? Entonces, el tratamiento es de acuerdo a si son bacterias, ¿ya? En los virus normalmente se hace hidratación. ¿Ya? Y los sintomáticos, antipiréticos, ¿no?
Ahora, si es infeccioso, ya, los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, ¿ya? Entonces, acá nosotros usamos para la disentería. Y si nosotros hacemos el diagnóstico de síndrome de disentería aguda, ¿por qué? Porque vamos a encontrar sangre y pus en las heces. Por eso se llama cuadro disentérico, con sangre y pus en las heces. Pedimos que nos hagan un examen de leucocitos, ya, en heces o la detección de lactoferrina fecal. Entonces, esto sugiere que es una inflamación intestinal. Entonces, si hay leucocitos, por ejemplo, encontramos 10, 5 leucocitos en las heces, entonces estamos hablando de una inflamación, ¿no?, intestinal. ¿Ya? Y si dosamos lactoferrina, igual. Ya. Entonces, de acuerdo a el examen de heces, en examen de heces, obviamente en el laboratorio tenemos que pedir reacción inflamatoria en heces. Ya. 2, amebas en fresco, porque también puede haber amebiasis, ¿no? Y se le pide coproparasitológico seriado, 1, 2, 3 muestras. ¿Ya? Bueno, del tratamiento ya hemos hablado, está, de acuerdo al agente etiológico, ¿no? Y también hagamos la prevención, ¿ya? La prevención depende de la causa específica de la enteritis inflamatoria aguda y crónica. Entonces estamos hablando de la enteritis inflamatoria aguda y crónica. ¿Ya? Y de acuerdo a eso se hace el tratamiento. ¿Ya? Entonces, con todo esto, sé que hay algunas dudas, pero en la práctica uno se hace diestro, ¿no? Ya, por ejemplo, los cuadros gastroentéricos duran horas, ¿ya? Horas. Por ejemplo, el paciente viene con dolor abdominal, náuseas, vómitos acuosos, alimenticios, de origen, digamos, de intoxicación puede ser una enteritis aguda. Entonces el paciente ya, viene por emergencia, ¿no?, con un malestar general, febril, ya, y con escalofríos, ¿no?, inapetente. Entonces se hace hidratación 1 hora, 2 horas, ya, y la hidratación, ¿cómo se debe empezar? Con una solución polielectrolítica o cloruro de sodio, ¿ya? Entonces se hidrata, se le puede dar a 30 gotas, 45 gotas, de acuerdo a los signos de presión, frecuencia cardíaca. Algunos pacientes están taquicárdicos, hipotensos. Entonces, toleran 30 a 45 gotas por minuto. Esa infusión, no se puede, digamos, hacer la rehidratación del paciente. Ya, y se usa sintomáticos como el metamizol, la iosina con antiespasmódico y mejorar, ¿no?, el dolor abdominal. Ya, entre tanto, estamos usando ciprofloxacino, ¿no?, tratamiento empírico si fuera infeccioso, mientras salgan los resultados de los exámenes de heces, el hemograma, ¿no? Ya, entonces pasa unas 2 horas de hidratación, ya el paciente se siente bien, ¿no? Y se acompaña ahí el diminato, 50 miligramos cada 12 horas, o cada 8 horas, entonces ya no hay emesis. Entonces el confort, el paciente lo tiene y ya pues en unas 4 horas el paciente es dado de alta y continúa el tratamiento ambulatorio hasta 5 días con antibióticos, ¿ya? Entonces, y en algunos casos no se usa antibióticos, solo se usa hidratación y mejora el cuadro, ¿ya? Entonces, estas son la forma
de atención a un paciente con un cuadro clínico de infección gastrointestinal, ¿ya? Entonces, tenemos hasta acá ya las 16 horas, ya, y hemos terminado, ¿no?, esta parte de